Claro, y los milagros del pasado no son los de hoy. Amén. Ese es el título de esta predicación. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es que en la historia que vamos a leer hoy, ¿sí? El rey Ezequías lo plantaron como rey y él empezó a tomar ciertas dinámicas cristianas, ¿no? Por ejemplo, era el quitar la idolatría, ¿sí? Cosas que le quitaban el lugar a Dios. Amén. Eso es lo que estaba haciendo él. Y una de las cosas que él quita es una serpiente, ¿sí? Una serpiente hecha de bronce, una serpiente donde Dios le había dicho a Moisés, ¿sí? Que esta serpiente iba a ser como una especie de serpiente sanadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado en contra de Dios y Dios envía serpientes, dice la palabra en Éxodo, que los picaban al pueblo de Israel y murieron y hubo mucha mortandad, ¿sí? Y lo que hacen ellos es arrepentirse de este mal que ellos se habían hecho y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente y cada persona que lo pique una serpiente, de verdad, mira la serpiente de bronce y va a ser sanado, ¿amén? Pero ¿qué hace el pueblo de Israel con esto? Levanta un ídolo, como diciendo la san serpiente, ¿amén? Entonces, muchas veces nosotros estamos así, adorando el pasado, ¿sí? Pensando que en otra vida teníamos mejores cosas, mejores vidas, ¿sí? Y la realidad es que Dios quiere hacer milagros nuevos en nuestra vida. Amén. Segunda de Reyes 18:4 dice así: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustam. Vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, te pido que tú te involucres en mis labios, que tú hables a tu pueblo, Señor, que tú nos traigas sabiduría, nos traigas entendimiento, nos traigas una visión, Padre. Te pido que tú estés moviéndote en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te ponemos el dominio y el control y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Sabes que la palabra Neustam, ¿sí? Quiere decir gran serpiente o el gran latón, ¿sí? Es esto la serpiente que ellos hicieron, que ellos fabricaron en aquel tiempo, ¿sí? Yo me imagino que cuando ellos hicieron esta serpiente y tenía que verla todo el pueblo, no era algo pequeño, porque si fuese algo pequeño a mucha distancia no se vería, ¿amén? No sé si se acuerda el hermano Gustavo cuando veíamos una cruz arriba de la montaña y calculábamos el tamaño, ¿no? Sí, por la distancia. Había mucha distancia y se veía grande. Nosotros de acá la veíamos pequeña, pero yo creo que si nos acercábamos nos íbamos a dar cuenta el tamaño, ¿no? Y lo mismo pasaba con esta serpiente que todo el pueblo tenía que verla, ¿sí? Está bien, estaba en un lugar alto, la tenían que ver todos, pero tenía que ser algo grande, ¿sí? Y vamos a hablar como el primer punto de vivir en el pasado. Amén. La vida pasada de cada uno de nosotros. Si nosotros hemos tenido una vida lejos de Dios, si vivimos una vida lejos de Cristo, lo más probable es que hayamos vivido una mala vida. Amén. Donde hubo golpes, donde hubo gritos, donde hubo conflictos. Amén. Porque la realidad es que uno no necesita ser pobre para vivir mal. Amén. Esto es una realidad. Yo conozco a personas, ¿sí? Que me han contado sobre sus vidas y ellos tenían a sus padres. De hecho, su padre tenía como 2 negocios, ¿sí? Tenían dinero, pero sus padres, ¿sí? Su mamá y su papá se llevaban re mal, ¿sí? Y esta persona vivía completamente destruido, vivía en depresión, vivía en dolor, amén, vivía con mala cara, ¿sí? No tenía ganas de seguir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era el tema el dinero, porque no le faltaba el dinero, jamás le faltó un plato de comida en su casa, pero era constantemente la discusión, era constantemente el conflicto, ¿sí? Ver a los padres cómo literalmente se divorciaron, ¿sí? Entonces muchas veces todo esto en nuestra juventud nos golpea y esto nosotros lo llevamos en el transcurso de nuestra vida, ¿no? En el transcurso de muchos años en nuestra vida. Si vamos a hacer la suposición que hemos tenido una vida cristiana, ¿sí?
Tal vez nos ahorramos muchos golpes, nos ahorramos mucho dolor, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro corazón, pero muchas veces la vida es cruel, ¿amén? La vida trae golpes también a los cristianos, porque por ejemplo, si sos joven y sos cristiano y estás yendo a un colegio, lo más probable es que te discriminen por ser cristiano, ¿amén? Es que te hagan el famoso bullying, ¿sí? Y este problema yo muchas veces lo trataba con los jóvenes porque, claro, ellos no compartían lo mismo que con los demás, ¿sí? Y muchas veces en todo un salón, no muchos son cristianos, y son cristianos a veces a medias, ¿no? Por culpa de esto, ¿no? Porque no quieren ser discriminados, no quieren que se burlen de ellos, pero cuando ellos querían ser fieles, les costaba, ¿sí? Porque siempre hacen diferencia, ¿sí? Hay una falta de comprensión sobre las personas. Pero muchas veces todo esto depende también de los padres, ¿sí? ¿De qué clase de enseñanza le están dando a los hijos? Si le están explicando la importancia de ser fieles a Dios, si le están incorporando los conocimientos de la palabra de Dios, amén. Y es peor, les digo por experiencia, es peor cuando tus padres dicen ser cristianos pero ni van a la iglesia. Dicen que leen la Biblia y jamás se arrimaron a la Biblia, ¿no? Que te leen 2 o 3 versículos y después lo malinterpretan todo y uno sale todo torcido, amén. Eso es peor todavía, porque no sabes ni cómo defenderte, ¿sí? Vas al colegio y te preguntan, ¿por qué vos no vas a la iglesia católica? ¿Por qué no tomaste la comunión? Y porque yo pertenezco a otra rama que no tengo ni idea, le decís, ¿no? Y es peor, amén, porque más se te burla. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando vos sufrís todas estas calamidades en tu juventud, tanto lo uno como lo otro, todo va quedando guardado dentro de tu corazón, ¿sí? Todo esto lo vas exprimiendo dentro de tu corazón. Marcos 7, 21 y 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Amén? Muchas de estas cosas se empezaron a gestar cuando tenías estos problemas, ¿sí? En la adolescencia, en la juventud, en el transcurso de tu niñez. Todo esto se va caracterizando en tu interior, se va gestando, va creciendo hasta que un día explota, ¿sí? Lo expones al límite externo y deja de interesarte el resto de la raza humana, ¿sí? Por eso muchas veces no dejamos que Dios haga milagros nuevos en nuestra vida, porque el pasado empieza a carcomernos la mente, y si Dios hizo algo en un momento de nuestra vida, no dejamos que Él vuelva a hacerlo, porque sentimos dolor en nuestro corazón, ¿sí? Los milagros del pasado muchas veces no nos sirven para hoy, porque necesitamos milagros nuevos en nuestro corazón. Todo lo que vivimos está en el corazón. Por eso es importante que tengamos cuidado con nosotros mismos. Amén. Muchas veces nosotros tenemos cuidado de las personas de afuera, tenés cuidado que no salgas a la noche, tenés cuidado que no salgas a la madrugada, a la mañana, no vayas por ahí, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces no tenemos cuidado de nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y añade, y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Esto nos dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que estar pensando, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que yo me la paso pensando? ¿Hacia dónde y qué dirección estoy tomando? Por eso Dios es quien va a escudriñar nuestro corazón. ¿Cuántas veces te creíste mejor que otro? ¿Amén? Porque esto se trata del corazón, ¿sí? Cuando nosotros pensamos una idea mejor que la de alguien. Ayer, sin ir muy lejos, ayer estábamos en el evangelismo, fuimos para acá atrás y estábamos evangelizando con el hermano Emiliano y él va y le testifica a una mujer, ¿sí? Pero esta mujer le dice en voz alta, le dice, yo soy la iglesia. Le dice, yo no creo en los pastores
que predican porque después yo los veo haciendo esto, los veo haciendo lo otro. Yo soy la iglesia, yo soy el templo de Dios. Y saca el pucho y... Creo que había muchos mosquitos en el templo y lo estaban fumigando. Amén. Pero, o sea, nosotros estamos evangelizando bien, ¿no? Y esta mujer se oponía, ¿sí? Se oponía rotundamente, ¿sí? Y quería plantarse ahí a decir o a hablar mal de ciertas iglesias a donde ella había ido. Amén. Ella estaba con su cigarrillo diciendo que ella era el templo de Dios, pero no se estaba dando cuenta que se estaba destruyendo a sí misma. Amén. Por eso tenemos que pensar, ¿qué hizo Dios en el pasado, en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿No? Si Dios en algún momento nos sacó de alguna adicción, si te liberó de algún dolor, si restauró tu matrimonio, tu vida, tu familia, te dio esperanza, te dio una nueva oportunidad. Todas estas cosas son cosas que tenemos que guardar en nuestra vida y tenerlas en cuenta, amén, de que Él lo puede volver a hacer, de que Él puede volver a encaminarnos, amén, porque muchas veces situaciones te llevan a un mal camino, ¿sí? Y terminás cayendo. Pensás que Dios no lo puede hacer de nuevo. Ellos tenían un ídolo, ¿sí? Los israelitas tenían esta serpiente adorándola pensando que eso era Dios, pero se estaban equivocando. Los hijos de Israel, ¿sí? Estaban cegados completamente en que el pasado solamente, si Dios me dio esto en el pasado, esto me tiene que servir para todo el resto de mi vida. Y hay cosas que Dios quiere renovarnos, amén. El rey Ezequías rompió toda esta creencia que ellos tenían, ¿sí? Como te decía, ellos estaban confiados. ¿Por qué? Porque las serpientes en un tiempo los salvó, ¿sí? Números 21, 8, 9. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Lo puse para que no digan que yo digo cosas que no están en la Biblia. Amén. Como te decía en esta historia, amén, el pueblo había pecado en contra de Dios y ¿qué pasó? Dios le mandó estas serpientes a que mueran, para que la gente se muera, y la gente se estaba muriendo, ¿sí? Porque eran serpientes venenosas. Pero cuando las serpientes lo picaban y ellos miraban a esto, milagrosamente ellos no morían. La mortandad había cesado, pero ellos pensaban que eso los tenían que hacer un Dios, hicieron un ídolo. Cristo trae una nueva vida a nosotros, amén. Una vida de restauración, una vida de avance. Y muchas veces nosotros nos quedamos pensando en el pasado. No importa, la realidad es que no importa el pasado, porque Él lo hace todo de nuevo. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No necesitamos hacer un ídolo de lo que un día pasó. Un ídolo que un día Dios hizo en nuestra vida. Sí tenerlo en cuenta, sí, porque eso está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia. Pero nosotros necesitamos milagros nuevos, porque Dios hace cosas nuevas. Amén. Necesitas creer que Él puede hacer un cambio genuino en tu vida, en tu corazón. Israel se había equivocado. Amén. El pecado de ellos había sido hablar mal de Dios y de Moisés. Números 21:5. Dice, y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés, y les dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. En ese lugar Dios ya le estaba mandando el maná. Amén. Ellos no salían a trabajar. No necesariamente se tenían que levantar a las 5 o 4 y media de la mañana para salir a trabajar. Ellos se levantaban a la hora que ellos querían, iban a buscar en el campo todo el pan, lo traían todo el pan que ellos querían, comían hasta donde querían y se quejaban. Amén. Porque estaban cansados de comer lo mismo. Amén. Ellos se cansaron de comer lo mismo y decían, estamos hastiados de comer esto. Amén. Y empiezan a buscar culpables. Sí, Dios, vos sos el culpable. Sí, usted, pastor, es el culpable. Las personas que me rodean son las culpables.
esta historia nos deja una enseñanza, ¿sí? De que Dios nunca nos va a querer dañar. Si estamos en un proceso de prueba, estamos en un proceso de lucha, amén, Dios nos está solventando. Tenemos que ver eso, amén. Tenemos que ver lo sobrenatural de Dios, amén. Las situaciones difíciles nos preparan para las grandes bendiciones, amén. Vamos a hablar sobre el segundo punto, sobre dejar de vivir en el pasado, amén. Nuestra mente lucha con una vida pasada. Dios trae liberación a Israel. ¿De dónde? ¿De qué trae liberación? De su mentalidad, ¿sí? Porque ellos estaban satisfechos donde ellos vivían, en una tierra de pecado, porque la realidad es esa. Ellos vivían en una tierra de pecado. Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Escúchame, en la tierra de Egipto los egipcios los maltrataban, los golpeaban, los usaban, pero ellos están queriendo volver. Amén. Ellos están completamente cegados, se olvidaron de que ellos se estaban quejando y que Dios los escuchó desde el cielo y por eso lo envió a Moisés para que ellos sean libres. Éxodo 6:7 dice: así sabrán que soy el Señor su Dios, que los liberó de los duros trabajos en que habían sido sometidos por los egipcios. Ellos tenían un duro trabajo, estaban bajo el mando de los egipcios, pero ellos se olvidaron, simplemente se acordaban de la comida que comían, de la comodidad que tenían, porque ellos tenían que levantar todos los días su carpita, caminar tanto tiempo, paraban otra vez y así. Amén. Se habían cansado de eso, se habían cansado de ser libres. Estaban en el transcurso de un camino hacia una tierra prometida. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo y empieza la tentación hacia el pasado. Antes podía hacer lo que quería, pastor. Antes, cuando yo estaba en el mundo, salía cuando quería, venía cuando quería, hacía lo que quería. Pero ¿sabes qué? Así nos iba. Amén. Así nos destruíamos a nosotros mismos, destruíamos a nuestra familia, destruíamos a nuestros hijos, destruíamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, todo nuestro entorno. Golpeábamos a las personas con las palabras. Nos creíamos mejores que los demás. Amén. Nos creíamos superiores. Y lo único que lográbamos era lastimar y herir a todas las personas que nos querían. Amén. Esa es la realidad del pecado. Eso es lo que el pecado hace en tu vida. Hacerte esclavo. ¿De qué? Esclavo del alcohol, de las drogas. Te hacen tu esclavo. Amén. Simplemente ponete a pensar cuánto dinero le dedicaste a todos esos vicios. Cuánto tiempo le dedicaste a los vicios. Amén. Porque, discúlpame que te diga, pero muchas veces tenías que juntarte con alguien, ir a comprar, consumir. ¿Cuánto tiempo perdido? Muchas veces pudiendo haberlo invertido en oración, en ruego, en súplica, en la casa de Dios. Amén, todo eso. Por eso necesitamos abrir los ojos a lo que Dios hace con nosotros. Y la realidad es que Dios nos quiere liberar a todos. Amén. Pero necesitamos ver a Dios. Amén. Necesitamos ver a Cristo Jesús. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué problema cuando nosotros simplemente andamos porque nos dijeron, porque escuchamos un día a alguien que predicó, porque escuchamos un predicador en la tele, en la radio, pero la realidad de nosotros, nuestra realidad, nuestro conocimiento de Cristo Jesús, nuestro conocimiento de Dios, lo vamos a tener realmente cuando nos molestemos en leer la Biblia. Amén. Cuando nosotros emprendamos este maravilloso viaje de empezar a leer la palabra de Dios, déjame decirte que el día que yo me puse a leer la Biblia, yo abría los ojos así de grande porque no podía creer que Adán había vivido más de 900 años. Amén. Yo decía, pero ¿cuándo me dijeron esto? Jamás lo escuché en una predicación de que Adán había vivido tantos años. Porque Dios es un Dios de vida. Porque Dios no le quería quitar la vida a Adán. Amén. Entonces, ellos vivieron muchos años.
Luego vino el pecado, y eso es para otra predicación, amén. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos enteramos y nos encontramos con Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, y qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Porque Él jamás dice, yo voy a hacer injusticia sobre el justo, yo voy a hacer injusto sobre las personas que hacen bien. Jamás dice eso. Jamás dice, a mí me encanta castigar al hombre. No lo dice. Amén. No dice, me encanta que se maten todos, que haya maldiciones en la tierra. Jamás dice eso. Todo lo contrario, Dios dice que le duele en su corazón, que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que Él nos llama con lazos de amor. Pero muchas veces no nos enteramos de todo eso porque no leemos la Biblia y nos alejamos de Él, porque no entendemos quién es Él. El enemigo quiere que vivas en el pasado. Y vivir en el pasado jamás te dejará tener un buen futuro. Amén. Si nosotros vivimos en el pasado, nuestra mente, nuestro tiempo está constantemente pensando en el dolor, pensando en la falta de perdón. Amén. Esta mañana hablamos del perdón y la importancia del perdón. ¿Por qué? Porque necesitamos perdonar. Así como Dios nos perdonó, necesitamos perdonar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser libres. Amén. Las personas, las que nos hicieron un daño, no les va a afectar nada que no los perdonemos. Pero a nosotros sí nos afecta porque vivimos amargados, vivimos tristes, nerviosos, tal vez pensando en venganza, frustrados. Y Dios quiere sacarte todo esto, quiere incluso sanarte, porque la falta de perdón trae enfermedades, amargura en el corazón, en el estómago, todas enfermedades estomacales también trae. Por eso Dios quiere que dejes todo ese pasado, que vivas un futuro feliz, proyectando desde ahora. Amén. Dejando todo ese pasado. Otra mentira es decir, yo en el pasado era feliz. Es como decirte, no, con la pareja que yo tenía antes era feliz. Ah, sí, era feliz. ¿Y por qué te separaste? Amén. No, porque con la otra persona yo me entendía mejor. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué hubo una separación? ¿Por qué antes tenías capaz que más dinero y ahora no? Tal vez necesitamos más administración, tal vez necesitamos concentrarnos más en lo que tenemos que hacer. Y el problema es que si vivimos en el pasado, no le damos a nuestra mente el lugar para proyectar un futuro. Eclesiastés 7:1. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En otras palabras, deja de perder tiempo pensando en el pasado y ponete a mirar un futuro con Dios. Amén. Si nosotros nos estamos preguntando ¿por qué antes me iba bien? Bien. ¿Por qué antes me creía el mejor o la mejor? ¿Qué está pasando ahora? Amén. Muchas veces hacemos un ídolo del pasado, como la serpiente de Moisés. Sí, hizo un milagro. Está bien, la gente no moría cuando la miraba. Perfecto. Pero no era para siempre. Solo era para ese momento específico, algo que ellos habían hecho. Y ellos lo levantaron como un ídolo. Empezaron a adorarlo. Le pusieron un nombre. Nehushtan. Acá está Nehushtan, vamos a adorarlo todo, vamos a prenderle velitas, vamos a ponerle sus cositas, ¿no? Capaz que un vino. Y la pregunta es, ¿cuántos Nehushtan tenemos en nuestra vida? Y decimos, antes Dios me dio una casa, Dios me dio un auto, un trabajo, dinero. Antes Dios era bueno conmigo, pero ¿qué pasó? Amén. Si Dios hizo un milagro antes, déjame decirte que Dios lo puede hacer ahora. Amén. Porque el Señor nos pregunta a nosotros, ¿quién va a cortar la mano del Señor? ¿Quién va a poder frenar si yo quiero bendecir? Amén. Si Él quiere hacer algo con nosotros, tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que encontrar, qué es lo que tenemos que cambiar, qué milagros estamos pidiendo para nuestra vida,
La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, y Él no cambia de parecer, no cambia de pensamiento, no cambia de corazón. Él siempre es el mismo. Vamos a hablar por tercer punto de Dios tiene todo un futuro para nuestra vida. Necesitamos buscar de Él, amén, y no de sus milagros. Porque muchas veces tenemos una confusión. Y hay gente, amén, como le pasó a Cristo Jesús, multitudes lo seguían por la comida. Por la comida, amén, por la comida. Simplemente lo seguían porque Él había multiplicado los peces, los panes, a donde iba, amén, Él les daba. Y déjame decirte algo, Jesucristo a la cruz fue solo. No estaba Pedro, no estaban sus discípulos, incluso llegaban a maldecir para no ir a la cruz. Amén. ¿Cuántos somos capaces de dar por Dios algo y demostrar nuestro amor por Él? Jesús nos habla de una muestra de amor indudable, inevitable. Amén. La muestra de amor más grande que existe en la tierra. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y Él empieza a explicar a Jesús y dice: ustedes son mis amigos porque yo no les oculté nada. Yo todo lo que les dije, yo lo compartí con ustedes. Todo lo que yo sé, lo comparto con ustedes. Y yo voy a dar mi vida para que ustedes sean salvos. Amén. Él puede hacer milagros constantemente en nosotros, pero no tiene que nuestro corazón estar buscando simplemente una conveniencia. Tenemos que amarlo a Él por lo que Él es y todo lo maravilloso que hay en Él. Él una y otra vez puede hacer cosas sobrenaturales en nosotros. Si queremos milagros en nuestra vida, Dios puede hacerlo, pero necesitamos ser agradables a Él, necesitamos rendirnos a Dios. Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Esto lo dijo un ciego que fue sanado. Cristo Jesús viene, lo sana, lo restaura. Él lo llama a los fariseos y le preguntan: ¿quién te sanó? Y Él les dice esto: la persona que me sanó no es un pecador como ustedes dicen, no es cualquier cosa como ustedes creen, porque si no Dios no lo escucharía, Dios no estaría con él. Amén. Y nosotros tenemos que ver esto y tomarlo personal. Amén. Si somos temerosos de Dios, Dios se va a mover a nuestro favor, Dios va a poder hacer su voluntad en nuestras vidas. Tenemos un futuro asegurado con Cristo Jesús. Él es la fuente que todos realmente necesitamos. Amén. Muchas veces pensamos que necesitamos del dinero, que necesitamos de esto, que necesitamos de lo otro, pero si nosotros espiritualmente nos estamos muriendo, no vamos a poder hacer nada en nuestra vida. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Amén. No sirve de nada trabajar día y noche, porque muchas veces no te va a alcanzar. Amén. Muchas veces nosotros nos cargamos en nuestra mente pensando en preocupaciones, pero capaz que Dios es así y todo cambia. Los milagros de Jesús no son solo por un momento, no son solamente por un ratito. Amén. Dios quiere hacer milagros constantemente en nuestras vidas. Quiere que caminemos juntos con Él. Amén. Jesús quiere hacer todos los días un milagro diferente en nuestras vidas. Vivimos en un mundo de aflicción donde solo el poder sobrenatural de Dios puede obrar en nuestras vidas. Podemos hacer cosas sobrenaturales día a día, pero necesitamos conectarnos completamente con Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de agua viva que nos va a dar de beber. Amén. Juan 7:37-38 dice: en el último día de la gran fiesta, dijo Jesús, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes qué? El ser humano, cada uno de nosotros, si a nosotros nos dejan sin agua, podemos durar de 3 a 5 días. Después nos morimos porque nos deshidratamos. De 3 a 5 días dura una persona sin tomar agua.
después se muere. Imagínate esto, que dentro tuyo sientas fluir el agua. Ese es Dios. Dios en nuestro corazón, Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que dejar el pasado, para tener un camino libre, para proyectar un futuro con Cristo Jesús. Él es quien nos va a restaurar, quien nos va a redimir, amén. Quien nos va a dar un nuevo proyecto, un nuevo futuro en nuestra vida. Todo lo podemos dejar confiadamente en Él. Mateo 11, 29 y 30. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Amén. Dios no nos va a poner cargas o pesos que nosotros no podamos llevar o cosas que nosotros no podamos entender. Amén. Simplemente tenemos que rendirnos a Él, empezar a hacer su voluntad, empezar a escuchar su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que tengo que entregar? Dejar el pasado es una de las cosas que tenemos que entregar. Tomar el futuro con Cristo Jesús es una de las cosas que tenemos que tomar. Porque con el pasado en nuestra mente no vamos a poder avanzar. Por eso tenemos que permitirnos formar y forjar un futuro con Cristo Jesús. No existe nada más poderoso que Dios. No existe nada mejor que poder vivir junto con Él. Salmos 18, 31 y 36 dice: ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da las fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como un ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena en la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar, has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nos alejemos de esa mentalidad de pasado, que la estamos adorando, que la estamos idolatrando, y Él quiere que nosotros hagamos un futuro nuevo con Él. A partir de hoy, de arrepentirnos, quebrar toda esa maldición que venimos arrastrando hasta el día de hoy y empezar a hacer nuevas criaturas con Él, porque Él es quien nos va a poder ayudar en nuestro futuro. Quiero que cierres tus ojos por respeto y reverencia a Dios. Quiero en esta tarde hacer un llamado. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. En esta tarde, si quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, quiero que levantes tu mano. Amén. Cambiando el orden